Si retrocedemos el reloj 13.000 años y te encuentras frente a frente con esta bestia formidable, te deseo buenas noches. El león americano era un gigantesco felino que habitó las tierras de América del Norte durante la época del Pleistoceno. La especie obtuvo su nombre científico Panthera atrox, donde la palabra latina atrox significa salvaje o cruel, y créeme cuando te digo que ese nombre retrata perfectamente su aterradora naturaleza depredadora. Estos poderosos felinos podían alcanzar el doble de altura que una persona y alguno incluso pesaba tanto como un oso pardo adulto. ¿Sabes qué los hacía especiales? Eran el segundo depredador terrestre más grande. Además de su tamaño, los leones son admirados por su elegancia e inteligencia, cualidades que le ayudaron a prosperar en las praderas abiertas, pero ninguno se compara con lo inteligente y majestuoso que era el león americano. No solo era más grande que los leones actuales, sino también el felino depredador más grande que haya existido. Ahora, a esto me refiero cuando lo llamo majestuoso. Medía hasta 2.5 metros, desde la nariz hasta la base de la cola, y alcanzaba alrededor de 1.2 metros de altura, a la altura del hombro, pero no estás preparado para el siguiente detalle. Podían erguirse hasta 12 pies de altura sobre sus patas traseras. Vaya, eso es enorme, casi del tamaño de un elefante africano. Sin embargo, al igual que sus parientes africanos, estos leones mostraban grandes diferencias entre machos y hembras. Los machos eran los pesos pesados, con un peso aproximado de 523 kilos. Para ponerlo en perspectiva, eso significa que podían superar el peso de 8 humanos adultos. Las hembras eran un poco más ligeras, pesando hasta 365 kilos, no exactamente gatitos comunes. Ahora, hablemos de sus huesos. El león americano tenía huesos de las extremidades extremadamente robustos, incluso más fuertes que los de los leones africanos, más parecidos a los de un oso pardo. Gracias a un montón de fósiles descubiertos en los pozos de alquitrán de La Brea en Los Ángeles, los científicos han podido entender mejor cómo eran estos leones. Se parecían a los leones modernos, pero más grandes, algo así como sus primos, los leones de las cavernas euroasiáticos y el león natodomeri de África Oriental. También se han encontrado restos de piel en cuevas de la Patagonia Argentina, lo que sugiere que el león americano tenía un pelaje rojizo. Pinturas rupestres halladas en la provincia de Santa Cruz, Argentina, respaldan esto, mostrando al león con un color similar. Esto ayuda a distinguirlos de otros grandes depredadores como los jaguares, que aparecen pintados con tonos más amarillentos en arte rupestre similar. Pero al igual que el lobo gigante, resulta que el león americano no era en realidad un león. Investigaciones recientes revelaron que a pesar de sus similitudes, estos felinos eran demasiado diferentes como para pertenecer a la misma especie. El león americano tenía una complexión robusta, carecía de una melena desarrollada, poseía patas proporcionalmente más largas y un cráneo de forma única. Aunque seguía perteneciendo al género Panthera, su nombre científico se estableció como Panthera atrox, reconociendo su feroz temperamento y tamaño. Algunos estudios incluso cuestionaron su pariente más cercano, sugiriendo que podría ser el tigre o el jaguar. Sin embargo, la secuenciación de ADN confirmó que en efecto, el león es su pariente más cercano. Profundizaremos en esto más adelante en el video. Por ahora, hay una pregunta que viene a la mente. ¿Por qué era tan grande? Bueno, en algún punto de su evolución, el león americano no solo se convirtió en una especie distinta, sino que también alcanzó un tamaño asombroso. Los paleontólogos estiman que en promedio, un león americano adulto era aproximadamente un 25% más grande que un león africano, pero algunos individuos superaban incluso este tamaño. Esta considerable diferencia se debía a un alto dimorfismo sexual y a la variabilidad de tamaño dentro de la especie. De hecho, algunos especímenes excepcionalmente grandes descubiertos en 2012 sugieren que los leones americanos podían alcanzar tamaños que superaban incluso a sus rivales más cercanos, como el Smilodon y la Panthera fossilis. Aunque su impresionante tamaño lo convertía en uno de los depredadores más formidables de su época, debo decir que no lo hacía más lento. Sí, a pesar de sus cuerpos gigantescos, eran sorprendentemente rápidos. Sus huesos robustos y patas largas les permitían mantener velocidades superiores a 30 millas por hora, más rápido que cualquier corredor humano, y comparable a la velocidad de un facóquero. Ahora probablemente estés pensando que esta agilidad los convertía en cazadores increíblemente buenos. Bueno, representaban una amenaza para todos los que compartían su hábitat, pero no jugaban exactamente al gato y al ratón.
La verdad es que, a pesar de su velocidad, se cree que el león americano cazaba principalmente mediante tácticas de emboscada en lugar de perseguir presas a largas distancias. Durante estas emboscadas, utilizaba sus garras retráctiles y su poderosa mordida para derribar objetivos desprevenidos. Este método está respaldado por evidencia de especímenes recuperados, como Blue Babe, un bisonte estepario congelado, que mostraba profundas heridas de garras y marcas de mordidas que coincidían con las de un león americano. Así que está claro, estos depredadores dependían del factor sorpresa y la precisión para poder capturar a sus presas. Ahora, ¿qué le pasaba a la presa una vez capturada? Aquí es donde entra en juego la fuerza de mordida del león americano. Cualquiera podría adivinar que era particularmente feroz, gracias a sus mandíbulas increíblemente poderosas. Además, su cráneo grueso le permitía clavar sus colmillos de 4 pulgadas, con una fuerza de 1800 libras por pulgada cuadrada. Esto hacía que su mordida fuera casi 3 veces más poderosa que la de un león moderno, y 6 veces más fuerte que la del Smilodón, que tenía una mordida relativamente débil debido a sus dientes de sable. Con toda esta increíble fuerza, el león americano podía inmovilizar y someter a sus presas con facilidad. Al igual que otros felinos modernos, este también tenía dientes de forma cónica. Sus colmillos superiores eran redondeados y formaban un cono ligeramente curvado cuando se veían de perfil. Encajaban perfectamente detrás de los colmillos inferiores, en lugar de sobresalir cuando tenía la boca cerrada. Y oye, esos dientes estaban exclusivamente diseñados para consumir carne. Los machos tenían colmillos aproximadamente un 20% más grandes que los de las hembras, y la potencia de su mordida se concentraba principalmente en estos colmillos más grandes. El extinto león americano también parece haber sido bastante inteligente, lo sabemos gracias a su cavidad craneal y al hecho de que muchas especies vivientes de pantera son famosas por su inteligencia. Además, evidencia indirecta de su intelecto puede observarse en las trampas de alquitrán antiguas encontradas en Estados Unidos. Estas trampas atraparon herbívoros durante miles de años en el Pleistoceno, sirviendo como herramienta de aprendizaje para los depredadores. Curiosamente, a pesar de ser uno de los carnívoros más comunes de su época, el león americano rara vez aparecía en estas trampas. En contraste, depredadores competidores como el lobo gigante y el Smilodón eran bastante abundantes en estas áreas. Tontos, esto lleva a los paleontólogos a creer que el león americano tenía una inteligencia superior que le permitía evitar mejor tales trampas. Además de su inteligencia, se cree que el león americano poseía otros rasgos útiles compartidos con sus parientes modernos, incluyendo una vista, olfato y audición excepcionales. Los paleontólogos sugieren que su audición era tan aguda que podía detectar sonidos provenientes de más de 1 milla de distancia, y su sentido del olfato podría haber sido aún más impresionante. Se cree que probablemente podía detectar el olor de una presa a varias millas o kilómetros de distancia. Estos sentidos agudizados obviamente hacían que localizar presas y navegar por su entorno fuera pan comido para esta bestia. Pero de nuevo, nunca es tan fácil en la jungla, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de presas cazaba? Con sus impresionantes rasgos y tamaño masivo, el león americano era capaz de cazar una amplia variedad de presas. Sus objetivos conocidos incluían ciervos, caballos, camellos, tapires, pecaríes, roedores y bisontes esteparios. Entre estos, el bisonte estepario parecía haber sido uno de sus favoritos. Sabemos esto gracias a la evidencia de múltiples ataques de leones americanos documentados en varios especímenes. Esta dieta diversa muestra claramente la adaptabilidad y efectividad del león americano como cazador en su antiguo ecosistema. También tenía una habilidad especial para cazar crías de megafauna, y este gusto se extendía a otros herbívoros, como el mastodonte americano. Los paleontólogos creen que junto con competidores como lobos, lobos gigantes y gatos dientes de sable, el león americano representaba una seria amenaza para las poblaciones de megafauna. De hecho, estos depredadores eran responsables de hasta 17% de todas las muertes entre juveniles de megafauna. Su éxito en la caza de estos individuos jóvenes probablemente tuvo un impacto significativo en la dinámica y supervivencia de las poblaciones de megafauna durante ese tiempo. También pudo haber cazado al mamut colombiano gigante que coexistió con él. Sin embargo, no está claro si se enfocaba en adultos o solo en subadultos. Esto dependía de si vivía en manadas o no. Actualmente, no hay evidencia concluyente que sugiera que vivía en manadas. Algunos argumentan que su gran tamaño implica que era un cazador solitario, mientras que otros creen que su pariente vivo más cercano, que vive en manadas, sugiere que también lo hacía.
Si vivía en manadas, habría tenido una buena oportunidad de derribar mamuts adultos, pero incluso si era un cazador solitario, seguía siendo una amenaza para las poblaciones de mamuts. Según un estudio, los mamuts jóvenes pasaban por una etapa en la que eran lo suficientemente pequeños como para que los leones americanos los cazaran, pero lo suficientemente maduros como para alejarse de sus madres para alimentarse. Por lo tanto, los paleontólogos creen que muchos mamuts fueron víctimas de los leones americanos durante esta etapa, entre los 2 y 9 años de edad, cuando pesaban un máximo de 2 toneladas. Pero de nuevo, esta ventana de oportunidad para los felinos era crucial para su supervivencia y éxito en la caza. El rango de caza y hábitat del león era muy extenso. Esto se debía a que podía adaptarse fácilmente a diversos entornos. De hecho, ningún otro mamífero, excepto los humanos, han tenido una distribución geográfica tan amplia como los leones extintos del linaje Pantera. Habitó la mayor parte de Estados Unidos, partes de Canadá y México durante los periodos del Pleistoceno medio y tardío, con sus fósiles más antiguos datando de hace 340.000 años. Curiosamente, parecía preferir llanuras expansivas y sabanas, evitando los bosques densos del este de Canadá y el noreste de Estados Unidos. Estas llanuras y sabanas a menudo experimentaban climas fríos severos, especialmente durante el último máximo glacial, entre hace 20.000 y 26.000 años. Se cree que el león americano buscaba refugio en cuevas durante estos periodos fríos y posiblemente forraba sus guaridas con hierba y hojas, un comportamiento similar a la del tigre siberiano actual. Esta adaptabilidad a diversos entornos contribuyó al éxito del león americano como cazador y superviviente en su época. A pesar del entorno frío que habitaba, el hábitat del león americano estaba lleno de vida. Coexistió junto a muchos animales icónicos de la edad de hielo, incluyendo mamuts, mastodontes, pumas, coyotes, osos negros, jaguares, osos de cara corta, berrendos, bisontes, perezosos terrestres, castores gigantes, alces, cabras montesas, ratones de campo e incluso cliptodontes. Y creo que ya dije suficientes nombres, así que espero que no te hayas quedado dormido. De cualquier manera, este diverso ecosistema moldeó las interacciones y estrategias de supervivencia del formidable león americano. Además, dado que aún existía hace 20.000 años, coexistió con humanos, quienes pudieron haber sido una de sus principales amenazas. Esta idea surge del descubrimiento de basureros que contenían huesos de león americano, junto a artefactos humanos del Paleolítico. Este hallazgo ha llevado a algunos a creer que los humanos fueron un factor contribuyente en la eventual extinción del león americano, pero esto probablemente fue mutuo, ya que se cree que retrasó la migración de seres humanos a través del mar de Bering, porque nos cazaba. Algunos especímenes muy bien conservados del león americano también revelaron detalles sobre su pelaje. Aparentemente, tenía 2 capas distintas de pelo, una capa externa de pelos de protección y un subpelo denso. Este pelaje de doble capa no solo lo protegía del frío, sino que también le daba al león americano esa apariencia rojiza que ya mencioné antes. Los datos de ADN extraídos de restos de fósiles son un indicador bastante sólido del árbol genealógico del león americano. Resulta que esta magnífica bestia está estrechamente relacionada con su primo euroasiático, el león de las cavernas. La historia se remonta a hace unos 340.000 años, cuando un grupo de leones de las cavernas quedó aislado al sur de la capa de hielo de América del Norte, probablemente debido al aislamiento geográfico. Según estimaciones, el ancestro común del linaje del león americano vivió hace unos 200.000 años, lo que sugiere que se separó del león de las cavernas antes del periodo de glaciación de Illinois. Mientras que la población del león de las cavernas llegó a Beringia Oriental, el león americano permaneció separado. De esta manera, mantuvo su identidad genética a través de diversos cambios climáticos, incluyendo las glaciaciones de Illinois y Wisconsin, así como los periodos interglaciares de Sangamón. Curiosamente, durante periodos más cálidos, los densos bosques boreales pudieron haber actuado como barreras, aislando aún más la población del león americano. Alternativamente, pudieron existir barreras reproductivas que impidieron el cruce entre las 2 poblaciones de leones. El estudio también revela que el león moderno es el pariente vivo más cercano tanto del león americano como del león de las cavernas. Inicialmente, se pensó que los linajes que llevaron al león moderno y a los leones americanos de las cavernas divergieron hacia alrededor de 1.9 millones de años. Sin embargo, investigaciones genómicas recientes han precisado una línea de tiempo más específica, sugiriendo que el linaje del león de las cavernas se separó del león moderno hace aproximadamente 392.000 a 529.000 años. Pero si estás pensando que el león americano tal vez también tenía algo que ver con el león de Berbería,
recientemente extinto. Lamento decepcionarte, pero estás equivocado. Sin embargo, si deseas aprender más sobre esa especie completamente separada pero igualmente feroz de leones, puedes ver este otro video nuestro. Pero te advierto, hay muchas revelaciones esperándote en él. La existencia del león americano fue descubierta por primera vez por paleontólogos a principios del siglo XIX, cuando se encontraron partes de su cráneo en Mississippi. Un tipo llamado William Henry Huntington estaba husmeando por los barrancos cuando se topó con algo. Bueno, un poco espeluznante si lo piensas bien. Era una mandíbula con algunos dientes, pero esta no era una mandíbula cualquiera. Pertenecía a lo que ahora conocemos como Panthera atrox, o al león americano, siendo el alma curiosa que era. Huntington no perdió tiempo y compartió su descubrimiento con la respetada Sociedad Filosófica Americana. Más tarde, guardó este preciado hallazgo en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Pero como suele ocurrir con los descubrimientos notables, este tardó un tiempo en recibir el reconocimiento que merecía. No fue hasta 1853 que un tal Joseph Leidy tomó la iniciativa y bautizó oficialmente esta mandíbula parcial como Felis atrox, que se traduce como gato salvaje. Leidy incluso fue más allá y nombró otra especie similar en 1873. Sin embargo, resultó que esta otra especie era simplemente un sinónimo de nuestro león americano, Panthera atrox. Luego, en 1907, un par de tipos en Alaska se toparon con una gran cantidad de cráneos de Panthera atrox, y en la soleada California, en el famoso rancho La Brea, se desenterró un cráneo de félido de gran tamaño. Desde principios hasta mediados del siglo XX, hubo mucha actividad en La Brea, con numerosos fósiles apareciendo y ofreciéndonos una visión más completa del mundo de Panthera atrox. Inicialmente se pensó que era una nueva especie dentro del género Felis, que incluye a los gatos domésticos. Sin embargo, a medida que se encontraron más especímenes, quedó claro que era más similar a los grandes felinos. Fue entonces reclasificado dentro del género Panthera, que incluye leones, tigres, jaguares, leopardos y leopardos de las nieves. Con el paso de las décadas, surgieron más fósiles, extendiendo el rango geográfico de Panthera atrox, desde el clima soleado de México hasta las frías tierras de Canadá. Luego, en 2009, se hizo un descubrimiento trascendental. Un lugar llamado Natural Trap Cave, en Wyoming, resultó ser una verdadera mina de oro para los fósiles de Panthera atrox, clasificándose como el segundo sitio más prolífico. Y aquí está lo más asombroso: entre estos restos de fósiles había ADN bien conservado, proporcionando a los investigadores una ventana invaluable al pasado y arrojando nueva luz sobre la vida de estas antiguas bestias. Al principio, los científicos pensaron que el león americano merecía su propio lugar en la familia Pantherae. Incluso le dieron un nombre feroz, Panthera atrox, que básicamente significa pantera aterradora en latín. Algunos expertos apoyaron esta idea, mientras que otros pensaron que era solo una variación del león actual, o un pariente cercano del antiguo león de las cavernas euroasiático. Pero luego las cosas se complicaron. En lugar de ser su propia especie, el león americano fue reclasificado como un tipo de león, específicamente una subespecie del león común. Sin embargo, las opiniones sobre su estatus han ido y venido con el tiempo. Cuando los científicos intentaron ubicarlo en el árbol genealógico usando características físicas, fue como armar un rompecabezas con piezas faltantes. Un estudio sugirió que el león americano y el león de las cavernas estaban más emparentados con el tigre, señalando similitudes en sus cráneos, especialmente en la parte que alberga el cerebro. Otro estudio sugirió que eran parientes más lejanos de los leopardos y leones modernos. Pero un estudio reciente analizó más de cerca el cráneo y las mandíbulas del león americano en comparación con otros grandes felinos. Y bueno, no coincidían exactamente con los leones. Sugirió que podría ser algo único, separado de los leones pero relacionado con los jaguares. Sin embargo, otro estudio discrepó, afirmando que definitivamente era más parecido a un león y que cualquier similitud con los jaguares era coincidencia. Ahora, si te preguntas quién ganaría en un combate 1 contra 1 entre un Smilodon populator y un león americano, es probable que el león americano se llevara la victoria. Y aquí te digo el porqué. Primero, el tamaño importa. Ambos felinos tenían una altura similar a la altura del hombro, pero el león era más pesado y largo. Luego, en cuanto a la mordida, el león se lleva el premio con una mordida más fuerte, mientras que la gente suele pensar que el Smilodon tenía una mordida monstruosa. En realidad, es el león el que reina en este departamento. Luego está la agilidad. El león gana de nuevo con su complexión ágil y su cola larga, lo que lo hacía más ágil. El Smilodon, con su cuerpo robusto y cola corta, probablemente no podía igualar la agilidad del león. Y oye, ¿la velocidad? Sin discusión.
El esmilodón estaba construido para cazar presas lentas mediante emboscadas, mientras que el león podía atrapar presas más rápidas como ciervos, así que en una pelea, la agilidad y velocidad del león le daban ventaja. Pero para ser justos, no descartemos por completo al esmilodón. Tenía unas patas poderosas que le ayudaban a derribar presas grandes, y su complexión robusta le daba fuerza bruta, aunque el león tampoco era exactamente débil. Por último, al león le faltaba algo, una melena. Mientras que los leones modernos lucen esa impresionante melena para protegerse en peleas, el león americano iba al natural, dejando su cabeza y cuello más expuestos. Así que, sí, aunque esta podría ser una pelea reñida, el león americano tenía las mayores posibilidades de ganar. ¿Tú qué opinas? El momento exacto de la extinción del león americano sigue siendo incierto, pero los fósiles más jóvenes de este gigantesco felino datan de hace aproximadamente 12.877 años. Esta fecha coincide con un importante evento de extinción, conocido como la extinción del Cuaternario. La extinción de la megafauna del Cuaternario tardío fue un evento masivo que sacudió ecosistemas en todo el mundo. El cambio climático y la llegada de los humanos modernos han sido señalados como los principales culpables, pero cuánto contribuyó cada factor no está del todo claro. Pero lo que sí sabemos es que muchas de las grandes especies de mamíferos desaparecieron desde el comienzo del último interglaciar, hace unos 132.000 años, hasta hace apenas 1.000 años, y tristemente, el extinto león americano fue uno de ellos. Aunque las extinciones no son nada nuevo en la historia de la Tierra, la velocidad y escala de este evento no tenían precedentes en millones de años. Al final, solo queda una cosa por decir. Todos los felinos son corredores y asesinos, pero el león americano, el felino más grande de todos los tiempos, podía hacerlo todo mejor. Ya fueran humanos, caballos u otra megafauna, los dientes de este felino podían destrozar sus yugulares, y con su enorme tamaño y estructura ósea robusta, fue sin duda un depredador dominante de su época, que gobernó todos los paisajes que habitó. Y eso es todo. Pero aquí tienes una pregunta. Si te perdieras en el Parque Nacional de Alaska y te persiguiera un depredador, ¿crees que tus posibilidades de sobrevivir serían mayores si fuera un esmilodón o un león americano? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si disfrutas aprendiendo sobre criaturas antiguas, asegúrate de suscribirte y mantente atento a más contenido interesante sobre el pasado.